¿Cómo podemos comprender la deidad de Dios? ¿Cómo podemos comprender la eternidad de Dios? Nosotros no somos personas infinitas. Dios es infinito. Nosotros somos criaturas de tiempo. Nosotros nacimos acá y crecemos y luego morimos acá. Quiere decir que nuestra vida es principio y fin. Pero Dios está cuando nosotros nacimos y es yo soy. Y cuando nosotros morimos, Dios sigue siendo yo soy. Porque Dios cubre todo el tiempo como el perfecto yo soy. Este es un término que solamente podemos comprender en el espíritu. Es imposible para nosotros comprender a Dios en nuestra mente finita. Por eso es que el libro de Corintios dice que el hombre natural ni siquiera percibe las cosas del espíritu. El hombre natural es el hombre que no es espiritual. El hombre que no es nacido del nuevo nacimiento y que no tiene el Espíritu Santo en sí para explicarle las cosas, no es que no pueda comprender, dice la palabra que no puede percibir. O sea que las cosas espirituales al hombre que no es un hombre de Dios le pasan sobre la cabeza como un avión pasando sobre la cabeza de uno. Queremos comprender a Dios, pero nadie puede totalmente comprender a Dios. Nuestra mente, nuestro cerebro no está capacitado para hacer eso. Entonces vemos una instancia en el libro de Éxodos. En el libro de Éxodos, capítulo 3, Dios estaba hablando con Moisés y Dios le dice a Moisés que él tiene una tarea para él, una tremenda tarea. Y Moisés se asusta porque tenemos que recordar un poquito la historia de qué sucede. Moisés, sabemos que fue salvado de las aguas y fue creado para crecer en el ambiente de Faraón. Moisés nació como un hombre pobre, pero vivió como un hombre rico y fue instruido en lo más alto de la instrucción egipcia en el tiempo. Pero luego Moisés comete un error muy grande y mata a un egipcio. Y Moisés fue desterrado, fue deportado de Egipto. Y Moisés va y se refugia en Midian con su familia. Y ahí sigue creciendo, vive muchos años. Y de ahí Dios lo llama. Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, ahora tengo una tarea para ti. Nosotros no sabemos todos los pormenores que han sucedido durante el tiempo que Moisés ha estado en Midian, pero sí sabemos que pasó una experiencia tremenda, o sea que fue una experiencia espiritual bastante intensa. Pero aún así, cuando Dios llama a Moisés, Moisés se asusta y dice: yo no sé hablar. Es lo primero que se le ocurre. Dice: ¿cómo voy a ir yo me vas a mandar a dónde? A Egipto, al mismo lugar que me deportaron, al mismo lugar donde yo soy un condenado porque maté a un egipcio. Y ahí me vas a mandar, ¿a qué dices? A que traiga a mi gente, a que saque a mi gente de la esclavitud. Y Moisés se asusta de esa tarea y empieza a poner excusas. La primera excusa que pone dice: yo no sé hablar. Ahí está, yo no sé hablar, así que ¿cómo me vas a mandar a mí si yo no sé hablar? Y Dios, que tiene la respuesta a todas las cosas, le dice a Moisés: no te preocupes, tu hermano va a hablar por ti.
Así que tú nada más anda y obedéceme. Y luego Moisés dice en el verso 13 de Éxodo 3, dice: he aquí, llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les respondo? Y Dios le dice: mira, yo soy el que soy. Buena respuesta. Yo soy el que soy. Si tú eres cristiano y tú tienes el Espíritu Santo en ti, tú sabes de qué está hablando Dios. Yo soy el que soy. Pero una persona que no conoce a Dios, que no tiene el Espíritu de Dios, no puede descifrar qué es lo que está diciendo. Yo soy el que soy. ¿Qué significa eso? Y le dice así, le dice: así dirás a los hijos de Israel. Diles que yo soy, me envió a vosotros. Esa era como una clave secreta, pero esa clave no era secreta para los hijos de Israel, porque Moisés iba a ir a hablar con la gente sabia, con los líderes de Israel, y los líderes de Israel sí iban a saber qué significa yo soy, porque ya ellos tenían la experiencia de vivir con Dios, tenían la experiencia de tener contacto con Dios. Entonces eso era algo que no lo iban a comprender en la carne, no lo iban a comprender en el cerebro, lo iban a comprender en el espíritu, como nosotros comprendemos muchas cosas acerca de Dios en el espíritu, porque Dios nos revela estas cosas para su propósito, para lo que Él hace en este mundo. Además le dijo Dios a Moisés en el verso 15, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres. Ellos sabían de quién iban a estar hablando: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Y este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. El nombre yo soy, pero la historia le manda Dios a Moisés con la historia de Israel y le dice: empiecen por Abraham, Isaac, Jacob. De Jacob descienden las 12 tribus de Israel y es la nación de Israel. Bueno, entonces no podemos comprender la deidad de Dios sino en el Espíritu. No podemos comprender su eternidad sino en el Espíritu, porque no hay nadie más en este universo que sea eterno. El único eterno es Dios. Todas las criaturas son finitas, pero Dios es el único eterno. Y algo interesante sucedió cuando Pablo da testimonio de la crucifixión, el enterramiento de Jesús y su resurrección. Y Pablo dice que Jesús resucitó de entre los muertos, pero después que resucitó no se desapareció, no se fue a esconder en ningún sitio, sino Pablo dice que se apareció a Cefas, Pedro, a los 12 y a más de 500 personas al mismo tiempo. ¿Quién se podía aparecer a 500 personas al mismo tiempo? No estamos hablando de 500 personas que estaban en un cuarto apretados esperando a Jesús. No, estamos hablando de 500 personas que se encontraban en distinto lugar. Personas que se encontraban, algunos quizá 40 millas, otros a 20 millas, otros a 10 millas, otros en un vecindario, etc. ¿Y por qué Pablo hace ese punto?
porque ese punto es muy importante. Ese punto comprueba que Jesucristo era Dios, porque solamente Dios podía haberse presentado a más de 500 personas al mismo tiempo. Todas estas cosas que están escritas en la Biblia nos dan a nosotros testimonio de la eternidad, la deidad de Jesucristo y la eternidad de Dios. El carácter eterno de Dios que no podemos comprender en nuestra mente es evidente en distintas circunstancias. Cuando los soldados romanos fueron a apresar a Jesús, y Jesús estaba en el jardín, y él no estaba corriendo de nadie, pero los soldados romanos habían venido a apresarlo porque Judas había traicionado a Jesús, y vienen con armas, vienen con todos armados los soldados, y llegan más de 50 soldados, y entonces Jesús les pregunta: ¿a quién están buscando? Y ellos le dicen: estamos buscando a Jesús de Nazaret. Y Jesús les dice dos palabritas: soy yo soy. Y dice que los 50 soldados cayeron patas arriba como cucarachas, sin que Él los toque. Solamente la palabra yo soy los hizo volar, porque yo soy es el nombre de Dios. Dios es eternamente yo soy. Hace 10,000 años Él es yo soy, y dentro de 10,000 años Él es yo soy. Es la única persona que puede ser yo soy en todo momento, en todas circunstancias. Y eso es lo que podemos comprender nosotros de la deidad de Dios y de su eternidad, en el nombre de Jesús.